Abrimos nuestras Biblias en el libro de Malaquías, capítulo número 3. Malaquías, capítulo número 3. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí, para vosotros, dice, es aburrido, es tedioso que les predique las mismas cosas. Decía el apóstol Pablo, hermanos, pero para mí no es gravoso. Porque él sabía, hermanos, que les predicaba, dice, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Entonces, esta mañana vamos a ver un texto muy conocido, un tema, hermanos, conocido, que muchas veces, ¿verdad? Para muchos puede ser tedioso, puede hacerles pensar contenciosamente, pero recuerde que es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, hermanos, la que va a hablar en esta mañana. Malaquías capítulo 3, versículo 6 al versículo 12. Leemos, hermanos, alternadamente, comienzo en el 6, ustedes en el 7 y así hasta unirnos todos en el versículo número 12. Dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las acordasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Volveré también a vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Jesús, hermanos, quiere que su sacrificio efectuado en la cruz del Calvario se aplique, hermanos, al alma de cada ser viviente. Él quiere que el evangelio, que las buenas nuevas de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, hermanos, se predique en cada rincón del planeta. Esa, hermanos, es la gran comisión. El texto, hermanos, que aprendimos hoy nos manda a cada creyente que seamos testigos de esa muerte, de esa sepultura, de esa resurrección, de su ascensión al cielo, que ahora Él está sentado en el trono, aún dice a la derecha del Padre, que un día volverá, ¿verdad?, por los que son suyos, y Él quiere, hermanos, que cada uno de nosotros seamos testigos. Dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero esto debe hacerse, hermanos, simultáneamente, es decir, a la vez. Muchas veces pensamos, hermanos, y muchos predicadores piensan y han creído y han predicado esto, que primero deben de predicar en su Jerusalén, cuando hayan ganado su Jerusalén, ir a toda Judea, luego a Samaria. No, hermanos, tiene que hacerse simultáneamente. De hecho, Jesús les da este mandato, hermanos, a sus discípulos. Ellos comienzan, ¿verdad?, predicando en Jerusalén y ahí se estancaron.
Ahí pararon, ¿verdad? Y en el capítulo 8, el Señor Jesús, hermanos, tiene que enviar entonces una persecución a la iglesia para que la iglesia saliera de Jerusalén a toda Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y fue así, hermanos, como entonces el evangelio salió de Jerusalén. Muchas iglesias, hermanos, se han estancado y creo que somos una iglesia que se ha estancado también en esto. Ahora, mire, hermanos, si en la iglesia primitiva funcionó esto, porque la palabra de Dios dice que cuando vino esa persecución y los creyentes, ¿verdad?, salieron de Jerusalén, dice la Biblia, hermanos, que comenzaron, ¿verdad?, a llenarse todo el mundo de Jerusalén, ¿verdad? Y todo el mundo se empezó a llenar del evangelio de Dios, del evangelio de Jesucristo. Si esto funcionó para ellos, hermanos, ¿cree que pueda funcionar en nuestros días? ¿O será que ha cambiado Dios? ¿Será que su mandamiento cambió? No, hermanos, esto no ha cambiado. No se necesita ser muy inteligente para entender que uno solo no puede estar en todos estos lugares al mismo tiempo. Unos tienen que hacer la obra en donde se encuentran y mandar a otros a evangelizar a regiones al mismo tiempo. Es lo que la iglesia primitiva ha hecho. La pregunta es, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos trastornar al mundo con el evangelio? ¿Por qué no podemos trastornar a México? Es más, a Tamaulipas o al Mante. ¿Por qué, hermanos? Existe una sola palabra, hermanos. Tradiciones. Tradiciones. Mire, hermanos, el pasaje que acabamos de leer es una conversación entre Dios y el pueblo de Israel. Y Dios, hermanos, acusa a Israel de olvidarse de él. Mira el versículo 7. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis que apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y se olvidaron de Dios, hermanos, por sus tradiciones. Se olvidaron de las leyes, hermanos, y abandonadas. Estas leyes se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios y todo fue por tradiciones. Ellos habían formado sus propias costumbres que iban en contra de la ley de Dios, hermanos. Ahora, mire, Dios, hermanos, quiere lo mejor para sus hijos en este tiempo. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos también en nuestro tiempo. Dios, hermanos, también nos recuerda a nosotros a través de esto que nos hemos alejado de Él, que nos hemos apartado de sus mandamientos. Recordemos, hermanos, ¿para qué vino Jesús? Según Juan 10:10. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas pobremente. Así dice. Dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Dios quiere darnos de su bendición. Y es a través de sus mandamientos que viene su bendición. En primera de Juan, capítulo 5, hermanos, versículo 4, dice que sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no nos afectan en nada. Son, hermanos, para nuestra bendición. Entienda, hermanos, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nada hace más feliz a Dios, hermanos, que cuando sus hijos son bendecidos por su obediencia a sus mandamientos. Pero nada hace, hermanos, más triste a Dios que cuando sus hijos sufren a causa de su desobediencia a sus leyes.
El problema, hermanos, es que nosotros malentendemos sus intenciones de Él, de Dios. Pensamos que sus leyes están para oprimirnos, que sus mandamientos existen para limitarnos. Esta generación, hermanos, de judíos en Malaquías le preguntan a Dios, cuando Dios le dice, miren, ustedes se han alejado. Y luego les dice que deben devolverse, y esta generación de judíos le dice, mire el versículo 7, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿qué le dijeron? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Sabe qué es lo interesante en este pasaje, hermanos? Dios les recuerda, hermanos. Mire, Dios pudo haberles dicho cualquier otra cosa, hermanos. Él pudo haberles dicho que se habían olvidado de hablarle a todos los pueblos acerca de la grandeza de Dios. Dios pudo decirle, hermanos, a otros pueblos, ¿verdad? Que se olvidaron de hablarle a otros pueblos de la tierra. De haberles enseñado a ir a Jerusalén a adorar a ese Dios vivo y verdadero en el templo. Dios pudo haberles recordado que se habían olvidado de ir y adorar en su templo. De hecho, el templo, hermanos, estaba olvidado, estaba destruido. Dios pudo haberles recordado tantas cosas, hermanos, pero lo que Dios decidió recordarles es sorprendente. Mire, ¿qué les dice de Dios? ¿De qué les recuerda? Versículo 10. Versículo 10. Traed todos los diezmos. ¿De qué les recuerda Dios? ¿De qué les recuerda Dios, hermanos? De los diezmos. De los diezmos. Dios sabe, hermanos, que el dinero es un testigo en la vida del hombre y la mujer. Nuestra actitud hacia el dinero, hermanos, es una indicación de nuestra actitud en general y especialmente nuestra actitud hacia Dios. Dios de los ejércitos contesta su pregunta con una pregunta, así como Jesús hacía, hermanos, con los fariseos en el Nuevo Testamento. Ahora recuerde esto, hermanos, Dios, Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento y Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Dios, es un mismo Dios, hermanos, es una misma naturaleza. Y Él espera, hermanos, lo mismo de nosotros. Por eso dice el versículo 6. ¿Cómo comienza el versículo 6? Dice, porque yo, Jehová, ¿qué dice? Yo, Jehová, no cambio. Si me hace alguien favor de apagarle ahí. Dios no cambia, hermanos. Él espera lo mismo de nosotros. Desconéctala si quieres, Mario. Ellos preguntan, hermanos, ¿en qué hemos de volvernos a ti? ¿Qué tradiciones hemos olvidado? Créalo o no, hermanos, por más poderosa que es la palabra de Dios, hay una cosa en nuestras vidas que es más poderosa y esa es la tradición. Mire, las tradiciones no son malas, hermanos, pero practicar tradiciones que van en contra de la palabra de Dios es malo. ¿Qué tradiciones existen, hermanos, en contra de la palabra de Dios? Por ejemplo, hermanos, el bautismo de niños. Eso es una tradición. ¿Es malo? Según la palabra de Dios, es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no salva. El bautismo no salva. La tradición de orarle a las imágenes. Dice la Biblia que las imágenes, hermanos, dice, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, tienen boca y no hablan. Es una tradición, hermanos. ¿Sí? Incluso, hermanos, la tradición de tomar la hostia. ¿Salva? No, hermanos, son costumbres y no hay base bíblica para esas tradiciones, ninguna de ellas salva. Y si confías en una de esas tradiciones para salvación,
La Biblia dice que irás al infierno porque hay uno solo que salva. ¿Quién es? Jesucristo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro Dios, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podrán ser salvos. ¿Quién es? Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Jesucristo hombre. La religión es una tradición. Miren, hermanos, déjenme decirle esto. Tristemente, muchos cristianos vienen a la iglesia solamente por tradición, por religión. Porque mis padres me enseñaron que cada domingo debo de ir a la iglesia. No, no son tus padres. Quien debe hacerte venir a la iglesia es el saber que hay un Dios que quiere tener comunión contigo. Que hay un Dios que dice que no debes dejar de congregarte. Que hay un Dios que dice que debes de estar en comunión con tus hermanos y que Dios está aquí en medio de esa comunidad. Si tú vienes aquí por religión, ¿verdad? Para que el pastor no te busque, para que no te llame. Si estás aquí solamente porque aprendiste de tus padres eso es religión, y la religión no salva, hermanos. La religión no salva. No eres salvo por lo que haces. La Biblia nos enseña que somos salvos por lo que Cristo ya hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Eso no es tradición, hermanos. Eso es fe. Eso es fe, hermanos. Fe en Cristo te lleva al cielo. Practicar una tradición te lleva al infierno. La fe en Cristo ha llevado a millones al cielo, pero la tradición, hermanos, ha llevado a millones al infierno, los ha condenado. Dios, hermanos, es poderoso y quiere darnos poder, pero lo único que nos robará el poder que Dios quiere que tengamos son las tradiciones. Ellos le preguntan nuevamente, ¿en qué robará? ¿En qué hemos de volvernos a ti? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, mire lo interesante, hermanos. Ellos le preguntan, Dios les pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Es interesante, hermanos, ¿sí? Robar no es hurtar. Si usted llega a casa y se da cuenta que alguien se metió, se da cuenta, ¿verdad? Al llegar a su casa, la ventana está abierta, está forzada, las puertas de par en par. Entra a su casa y se da cuenta que alguien se llevó la televisión. Alguien se llevó por ahí otro aparatito que tenía, las computadoras. Se da cuenta que sus cajones están vacíos, ¿verdad? Su ropa está tirada por todos lados. ¿Eso cómo se llama? No. Eso se llama hurto. Alguien entró y hurtó. Pero si llegas a tu casa, abres la puerta, alguien está dentro. Llegas, te toma a ti, toma todo lo que tienes y te secuestra. ¿Cómo se llama eso? Eso es robo. ¿Por qué? Porque alguien está poniendo sobre ti un cuchillo sobre tu garganta. Está amenazando tu vida. Y Dios, hermanos, es lo que le está diciendo al pueblo de Israel aquí. Cuando tú no das tus diezmos, no das tus ofrendas, dice, tú judío, tú que eres mi hijo, tú que eres mi pueblo, estás poniendo un cuchillo sobre mi garganta y te estás llevando lo que me pertenece. Por eso pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Dios está diciendo que esta generación ha entrado a su casa. ¿Quiero o no, hermanos? ¿Le llamamos esto casa de Dios? ¿Va que sí? Hemos entrado a su casa, le hemos puesto un cuchillo, hermanos, sobre la garganta y le hemos robado. Nos hemos llevado lo que es de Él. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo. ¿En qué te hemos robado? Preguntan sorprendidos. ¿Qué pertenencia te hemos quitado a la fuerza?
¿para qué cosa te hemos amenazado con muerte? Y Dios les contesta, hermanos, claramente y sin vacilación, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dios está diciendo, hermanos, que aquellos que se quedan con lo que por derecho es de Él, ellos le han robado como los que amenazan con muerte para despojar a otro de lo que le pertenece. Es exactamente, hermanos, lo que como cristianos muchas veces hacemos. Recibimos un sueldo, se llega el día domingo, venimos a su casa, pero se nos olvida dejar el diezmo. Se nos olvida dejar las ofrendas. Dice Dios, me habéis robado y lo habéis hecho por la fuerza. Lo habéis hecho por la fuerza. ¿Por qué, hermanos, no podemos alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio? Porque no tenemos la costumbre de diezmar y ofrendar. Hemos robado a Dios, hermanos, para dar a nuestras tradiciones. Hemos robado la casa de Dios para construir nuestras propias casas. Hemos amenazado el cuerpo de Cristo con muerte para robarle lo que le pertenece. Cuando no damos diezmos y ofrendas, estamos poniendo un cuchillo, hermanos, en el corazón, un cuchillo en el cuerpo de Cristo, hermanos. Estamos agrediendo a la iglesia. Hay iglesias, hermanos, que han cerrado porque se dejaron de dar diezmos, se han dejado de dar ofrendas. No hay con que se sostenga la obra y dice, ¿sabes qué? Vamos a cerrar las puertas y ya no hay iglesia. Adiós, iglesia. Hay iglesias, hermanos, que ya no sostienen misioneros por miembros que roban los diezmos y las ofrendas. Cuando no diezmamos, hermanos, estamos amenazando a la iglesia, al cuerpo físico de Cristo con muerte. Es por eso que no estamos alcanzando al mundo para Cristo, porque hay miembros de iglesias que roban a Dios. Las tradiciones nos apartan de Dios. Las costumbres nos han hecho pecar en contra de Dios. Una vez acostumbrado a diezmar, ofrendar, se acostumbran a gastar y a desperdiciar. En vez de dar a Dios, dan a Coppel, a FAMSA, a Soriana, a la CFE. Se gastan sus promesas de fe, ¿verdad? En todo eso. Recuerda, hermanos, que Dios quiere que obedezcamos para que podamos ser bendecidos. Dios espera, hermanos, recibir sus diezmos y sus ofrendas. No para que seas pobre. No, hermanos. Quiere que lo hagas para que te des cuenta de lo que tienes. Dios quiere que des más para que puedas recibir más. Jesús dijo, dad y se os dará más. Y luego dice, medida buena, apretada y remecida, rebosando, dice, darán en vuestro regazo. Y luego dice, porque con la misma medida con la que das, con esa te volverán a medir. Entre más das, más se te dará. Ahora, hermanos, ¿quién de los que estamos aquí puede decir que le ha dado más a Dios de lo que Él puede darnos a nosotros? ¿Alguien podrá darle más a Dios de lo que Él nos da? Ninguno, hermanos. Nadie. Son diezmos y ofrendas. Diezmos por obediencia y ofrenda por amor. Es simple, hermanos. Obedece a Dios y ámalo. Obedécele con tu diezmo y ámale con tu ofrenda. Miren Mateo 22. Mateo 22. Versículo número 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda... Mire, primera de Juan capítulo 5.
Primera de Juan, capítulo 5. Recuerde eso. ¿Cómo se le llama a lo que acabamos de leer? ¿Es un mandamiento o qué es, hermanos? Es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Mire, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿no qué? No son difíciles de obedecer, hermanos. Lo que es difícil es cambiar nuestras costumbres. Lo que es difícil es descuidar nuestros gustos, nuestros deseos por agradar a Dios. Eso es lo difícil, hermanos. Lo que es difícil es reformar nuestra naturaleza ladrona y dejar, hermanos, de robar a Dios. Eso es difícil. Dios nos ama. Dios nos ama. Y quiere lo mejor para nosotros. Amén. ¿Lo duda? Mire Malaquías. Mire Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Dios quiere diezmos y ofrendas, hermanos, para destruirnos, para que tengamos menos. ¿Para qué pide los diezmos y ofrendas? ¿Para qué, hermanos? Para bendecirnos. Dice, pruébame ahora con tus diezmos. Trae tus diezmos y tus ofrendas. Dice, y cuando tú lo hagas, mira, yo voy a abrir. Y mira, hermanos, si quisiera terminar esto, yo creo que duraría más de una hora y se está haciendo tarde. Mire, quiero terminar yo con esto. ¿Para qué son las ventanas en su casa? No, ¿para qué están diseñadas las ventanas? Para ver afuera. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? ¿Qué está diciendo Dios en este versículo? Mire, cuando usted cierra las ventanas de su casa por la noche, pone la cortina, ¿qué está haciendo? Usted ya no quiere ver la luz de afuera, ¿verdad? No quiere ver quién pasa para afuera. Es más, ni quiere que alguien vea hacia adentro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Para eso son diseñadas las ventanas. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? Dice, mira, pruébame ahora en esto. Trae tus diezmos, trae tus ofrendas para misiones, tus ofrendas para construcción trae tus ofrendas. Tus diezmos por obediencia, tus ofrendas, dice, por amor. ¿Sí? Y pruébame en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones pequeñitas. ¿Así dice el texto? ¿Cómo dice? Que rebose. Las ventanas son para ver. Dios quiere abrir las ventanas para que tú veas la gloria de Dios, para que tú veas lo que Dios tiene preparado para ti, para que tú veas lo bueno que es Dios en tu vida, para que si tienes un problema, veas cómo puedes salir de ese problema. Dios te da sabiduría. Si estás yendo por camino equivocado, para corregirte y ponerte en el camino indicado. Dios tiene todo lo mejor para nosotros. Él nos quiere bendecir. Y no cualquier bendición, dice, hasta que rebose, hasta que salga. Dios, hermanos, quiere abrir las ventanas de los cielos para nosotros.
Pero Él está diciendo, mira, yo no cambio, yo sigo siendo el mismo, aquel Dios que te sacó de Egipto, aquel Dios que te condujo por el desierto por 40 años, donde tus vestidos no se envejecieron, tus zapatos no se rompieron, donde hice caer maná del cielo, donde te envié codornices para que comieses 40 años. Lo que Dios hizo durante 40 años, cuando abrió el mar, cuando envió todas aquellas placas solamente para que tú fueras bendecido. Dice, yo no cambio, sigo siendo el mismo. Dice, pero ustedes me han robado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice, si tú te vuelves a mí, dice, yo me voy a volver a ti. Y abriré las ventanas de los cielos para que tú veas las grandezas y las bendiciones de Dios en tu vida. Dice, ¿hasta qué? A veces, hermanos, mire, estamos en problemas. Hay situaciones difíciles en nuestra vida. Pasamos por etapas complicadas. No vemos la salida. No vemos, hermanos, qué hacer. ¿Por qué? Porque esas ventanas están cerradas para nosotros. Dios no quiere vernos y no quiere que nosotros veamos su casa, su gloria y sus bendiciones. Hay ventanas cerradas. ¿Por qué no dices, Señor, te voy a poner a prueba? Voy a cambiar mis costumbres. Voy a cambiar mis tradiciones. Y veremos si es cierto que vendrán bendiciones y disminuyes mis imprevistos. Veremos si habrá sabiduría de lo alto y una perspectiva nueva de mi vida. Te sorprenderá, hermano, lo que Dios hará. Si cada miembro, hermanos, de esta iglesia diezmara y ofrendara fielmente, la iglesia crecería. Tu vida crecería. Tu familia crecería. No en número, hermanos, sino en espiritualidad. Sin falta sostendríamos, hermanos, a muchos misioneros. Pero nuestras tradiciones, nuestras costumbres nos lo impiden. La Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Por qué, hermanos, no comprobamos que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en el mundo si tan solo fuéramos fieles a sus mandamientos? Si tan solo decidiéramos probar a Dios. Ahora, aunque dije que iba a terminar, no puedo irme sin decir esto. Mire, esto de probar a Dios no quiere decir que usted hoy va a decir, Señor, te voy a probar. Mira, te voy a dar el diezmo y a ver lo que haces. Pero se le olvida la siguiente semana. Cuando Dios dice, hermanos, probarme en esto, está diciendo que debemos ser fieles y constantes en hacerlo. ¿Sí? Cuando tú eres fiel, cuando tú eres constante, Dios es fiel a sus promesas, hermanos. Fiel es el que promete, hermanos. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que no cumpla. Dios es fiel, hermanos. Les sorprendería, mire, les sorprendería si yo le contara lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso, hermanos, que muchas veces yo le he sido infiel a Dios. Que muchas veces le he fallado a Dios. Y Dios, aunque infiel, Él sigue siendo fiel, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel.
porque tú, Señor, en Cristo nos diste todas las cosas para nuestra bendición. Pero tus mandamientos son claros, Señor, y deben de ser obedecidos. Y muchas veces, Señor, nos olvidamos de esos mandamientos. Pensamos que son gravosos, que son difíciles de llevar. Pero tu palabra nos muestra, Señor, que tus mandamientos son fáciles de cumplir. Pero lo que nos impide, Señor, son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y, Señor, esos nos apartan de ti. Y tú, Señor, al igual que al pueblo de Israel, hoy nos recuerdas que debemos volvernos a ti. Y que, Señor, el hacerlo en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, para misioneros, es cumplir con el gran mandamiento, la gran comisión que tú nos has encargado a cada creyente. No podemos estar en todos lados, Señor. Pero si fuéramos fieles en nuestras ofrendas misioneras, podríamos apoyar, Señor, a tantos siervos que predican tu palabra en los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor, entonces a ser fieles, a ser obedientes a ese mandato de ir y hacer discípulos, de ir y predicar hasta lo último de la tierra. Tal vez, Señor, no podamos ir nosotros físicamente, pero podemos ir, Señor, a través de otro siervo, al cual podamos sostener con nuestras ofrendas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Y sin duda, Señor, tú bendecirás a tu iglesia, tú bendecirás a tus hijos, Señor, tú bendecirás tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de eso y a tomar decisiones correctas en nuestra vida y hacerlo mejor, Señor, para tu obra. Gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús oro y doy gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.